Regresamos a Argumentos, seguimos con Jesús Chuo Torrealba, periodista, activista, analista político. Estamos hablando pues de las amenazas de Estados Unidos hacia Venezuela, qué implican, qué tan graves son, y también pues hemos venido conversando un poco sobre cómo es visto por la sociedad, por la dirigencia política de nuestro país, de un lado y del otro. Desde la oposición escuchábamos a diferentes dirigentes de partidos políticos en nuestro país rechazando este tipo de acciones por parte de Estados Unidos, aclarando de que Venezuela no es un narcoestado y que la excusa de la eliminación de grupos terroristas o del narcoestado pues solo buscarían de alguna forma intervenir en la dinámica de nuestro país y que los asuntos políticos los resolvemos los venezolanos. Sin embargo, siempre hay grupos extremos pues que han asegurado que esta es la vía de resolver el conflicto político en Venezuela, ya que por la vía de los votos, por la vía de negociación y del diálogo, nada se ha realizado. Ahora bien, el tema de una intervención, hemos visto casos en Latinoamérica como la invasión a Panamá, por ejemplo, donde pues no se trata de operaciones quirúrgicas, sino que la gran cantidad de afectados y de fallecidos, pues los civiles están allí, ¿no? Lamentablemente con grandes pérdidas y no solo en ese momento, sino de las consecuencias a mediano y largo plazo de recuperación para un país. Sí, yo creo que en primer lugar habría que, continuando el hilo de la conversación en el segmento anterior, ubicar que existe una amenaza, que esa amenaza es grave y que es intentar banalizarla diciendo que no es contra el país, es contra el gobierno, que no es contra el gobierno sino contra unos individuos, que no es una operación de guerra sino una operación de extracción quirúrgica. Todo Con eso quienes es tienen el cartel en la cabeza. todo eso es, repito, intentar banalizar una experiencia terrible como lo es el conflicto bélico abierto. Venezuela no es Panamá, Venezuela no es Grenada, Venezuela no es Santo Domingo. En Venezuela no hay, como en esos países, una suerte de policía militarizada. En Venezuela hay una fuerza armada con aviación, con tanques, con artillería, con misiles, con barcos de guerra que pueden presentar una resistencia por calificar frente a una situación X. Además, Venezuela está en el corazón del norte de la América del Sur, pues al lado tenemos Colombia, donde hay unos sectores políticos que han manifestado su solidaridad política y afectiva con el gobierno de Venezuela de mil maneras. Son sectores que han tenido 50 años en armas. Hoy están derrotados política y militarmente en Colombia, pero siguen teniendo el control de vastos espacios de ese país y siguen estando en armas. En el caso de Brasil hay bandas que también están armadas y que manejan no solamente el negocio de la droga, sino además el negocio del oro. Es decir, tienen una capacidad financiera inmensa para financiar sus operaciones. Cualquier situación acá podría generar entonces una suerte de hoguera en una triple frontera: Venezuela, Brasil, Colombia. Esto, repito, no es poca cosa y habría que recordarle a la audiencia que la guerra desafortunadamente ha mutado, ¿no?, en los últimos 30 años. Hace 30, 40, 50 años, en cualquier conflicto bélico abierto, de acuerdo a las estadísticas, 7 de cada 10 víctimas eran civiles no combatientes, eran daño colateral, así se llamaba, daño colateral. Hoy la situación es desafortunadamente mucho más grave porque lo que estamos viendo en Gaza, lo que estamos viendo en Ucrania, es que los civiles son víctimas, pero no daños colaterales. La maquinaria militar está orientada al exterminio de los civiles y ese es el tipo de guerra que hoy se está desarrollando. Entonces, repito, hay una amenaza y banalizarla es poco responsable. Ahora, te decía, por esa misma gravedad me preocupa tremendamente la reacción de los actores. Yo creo que el gobierno nacional ha reaccionado desde sus, digamos, conductas aprendidas. Este gobierno aprendió, por ejemplo, a convivir con las sanciones, a existir por encima de las sanciones y a convertir incluso las sanciones en un negocio. A veces no solamente para el Estado, sino para las mafias, como se demostró en el caso de aquel escandalazo de los criptoactivos y de Tarek El Alzaimi. Ahora bien, algo parecido, pareciera que están, algo similar pareciera que están intentando hacer con esta situación, es decir, transformarlo
en algo de lo cual puedan sacar provecho políticamente, propagandísticamente, tanto para criminalizar y sancionar y hostilizar a la disidencia interna. Recuerda, por cierto, que a la activista de derechos humanos Marta Lía Grajales, por cierto, simpatizante del oficialismo, además de imputarle los delitos ya que ya son costumbre, ¿no? Que es incitación al odio, sí, traición a la patria, asociación para delinquir, le imputaron un cuarto delito, agente de gobierno extranjero. Wow. Entonces, eso en este contexto se asocia, por supuesto, a esta situación que hay. Otra cosa que el gobierno hizo, ya lo hizo y creo que le dio resultado, fue utilizar esta circunstancia para llamar a sus aliados que estaban reticentes. Rusia se ha transformado en un aliado distante e incluso en un competidor. El petróleo sancionado ruso compite con el petróleo sancionado venezolano en los mercados de la India y de China. Y en el caso de China había una cierta frialdad. Varios viajes del señor Maduro y de la vicepresidenta Delcy Rodríguez fueron a China y regresaron con las manos vacías. En China, como tú sabes, China es un país muy capitalista, yo creo que es el país más capitalista del mundo, con una estructura política de tipo centralizado, comunista, totalitaria. Pero allí la burocracia profesional tiene unas reglas muy estrictas y la corrupción se condena con la muerte. Entonces, el manejo que hubo en Venezuela de los recursos del llamado fondo chino, al parecer no generaron satisfacción ni alegría y muchas situaciones allí se enfriaron. Bueno, el gobierno venezolano utilizó esta circunstancia para decirle a sus aliados que estaban, digamos, fríos, decirles, bueno, ustedes podrán tener cualquier crítica sobre mí, pero en este momento la línea de confrontación con la administración Trump pasa por Venezuela. Y en efecto se produjo algo que tenía tiempo que no ocurría, la declaración pública del gobierno chino respaldando a Venezuela y la declaración pública 2 días después del gobierno ruso haciendo lo mismo. Entonces, repito, eso tiene lógica desde el punto de vista del gobierno, utilizar propagandísticamente esta situación, pero no tiene lógica desde el punto de vista del país. Yo creo que claro, creo que es evidente que una situación como esta no la puede enfrentar como éxito, con éxito ningún actor en particular. Creo que hay que convocar una amplia unidad nacional para hacer frente con relativa esperanza de éxito frente a una situación como esta, nada más y nada menos que la hostilidad por parte del gobierno del país más poderoso del planeta. Ahora, para convocar esa unidad nacional hay que desistir de las poses épicas, como decía el señor Cabello en la declaración que fue citada, hay que desistir de la pose propagandística y hacer algunos, no gestos, sino establecer un nuevo tipo de conducta que permita en efecto un reacomodo del cuadro político. Venezuela enfrenta hoy, ante cualquier amenaza externa, 2 vulnerabilidades. Tiene 2 vulnerabilidades. ¿Cuáles son esas vulnerabilidades? La primera, una crisis de legitimidad política muy importante. Luego de las elecciones del 28 de julio. Que hizo eclosión el pasado 28 de julio. Seguir intentando correr la arruga, mirar para otro lado, intentar desconocer la existencia de la crisis de legitimidad, no la resuelve. La otra vulnerabilidad es que tenemos un sector de oposición que, como tú bien decías, ante la amenaza, aplaude la amenaza y la ve con beneplácito. Eso también es una debilidad para el país. Bueno, ambas cosas hay que resolverlas. Vamos a ir a una pausa hasta ahora, pero al regreso seguiremos conversando sobre estas amenazas para nuestro país y también los aliados. Tú mencionabas las recientes comunicaciones de China y de Rusia hacia Venezuela. Vamos a revisar y compartirlas con nuestra audiencia y vamos a revisar un poco pues todas las implicaciones que esto tiene en el panorama geopolítico. Vamos a la pausa y ya regresamos.